Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la bienvenida a nuestra reunión familiar de manera virtual y queremos agradecer a todos aquellos que donaron un juguete para esta actividad que se llama Navidad con propósito. Para la gloria del Señor, el día viernes estuvimos llevando juguetes a un sector de Cali con muchísima necesidad y estuvimos llevando más de 900 juguetes, así que le doy gracias a Dios por la vida de todos los dadores alegres, todos los que sembraron, todos los generosos. Cada juguete hizo la diferencia, así que Dios los bendiga. Estamos contentos y a continuación queremos mostrarles algunas fotos y algunas imágenes y videos de lo que se hizo ese día. Queremos destacar que Dios respaldó todo el evento y esto fue para la gloria y para la honra de su santo nombre. Además de esto, bienvenidos a nuestra reunión familiar virtual, hoy con una tremenda palabra de parte del Señor. Que usted escribiera 3 cosas que usted le va a regalar a la persona que usted más ama, la más importante, pero nada que sea comprado, sino algo que salga de tu corazón, más tiempo, una palabra de amor, un abrazo, una carta, invitarla a comer a algún lugar, llevarla al pueblo que esa persona siempre ha querido ir, salir en familia. Yo quiero que usted haga el ejercicio y lo anote, por favor, allí. Hoy quiero hablarles acerca de la Navidad. Es precisamente un mensaje que a todos nos toca en esta época y quiero partir, comentándoles, la gran mayoría de ustedes saben que tuve un accidente acá en la iglesia la semana pasada, pero quiero aprovechar para contarles algo respecto a eso. Cuando yo estaba allí, yo le decía: Señor, ¿cómo puede cambiarle la vida a una persona en un instante? Y a veces nosotros tenemos a alguien al lado, tenemos al papá. Si mi papá sabe que yo lo amo, tenemos los hijos, sí, ellos saben que los amamos. Pero mire, Navidad, algo que yo quiero dejarle en su corazón, es todo aquello que podamos compartir con los seres que amamos, independientemente de ¿qué? Del dinero. Hay gente que se amarga la vida porque no tiene dinero en este momento. De hecho, ayer me escribió una hermana que vive en otro país, que me dijo: pastor, ¿yo puedo decirle a mis hijos que el que le trae el regalo soy yo y no el niño Dios? Le dije: ¿por qué? Porque no tengo con qué comprarle regalo a mis hijos y yo no quiero dañarle la fe acerca de Dios. Y le dije: hermana, si Dios nos dio a nosotros 900 juguetes,
yo creo que Dios puede darte 2 juguetes de aquí al sábado si tienes fe. Escúcheme, si tienes fe, no le dañe la inocencia a los niños. Pero estaba tan amargada por 2 juguetes, escúcheme, que nada te amargue, ¿qué? La Navidad. Lo primero que le voy a decir es que la Navidad no son cosas lujosas, no es estrenar, no es irse de compras para un centro comercial. Navidad consiste en las personas que amas y si las puedes tener a tu lado. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 2 y vamos a ver una historia muy interesante que hemos leído muchas veces. Lucas 2, desde el versículo 5 en adelante. Si usted no tiene la Biblia, desde el 4, perdón. Si usted no tiene la Biblia, hágase al lado de un hermano creyente, cristiano, verdadero, que trae la Biblia a la iglesia. Y dice la palabra del Señor así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama como Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Lo primero que le voy a decir es que José no vivía en Belén, sino que tuvo que ir a Belén porque iba a ser ¿qué? Censado. El emperador había pedido que todo el mundo fuera a su lugar de nacimiento para ser censado. Él no era de allá. Versículo 5, perdón. Dice, para ser empadronado con María su mujer, subraya esta palabra, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Cómo estaba María? Embarazada. Yo no sé si usted tiene una pareja ya, y yo no sé si usted recuerda cómo se puso tu esposa cuando está embarazada. Cuando las mujeres están embarazadas es un estado de muchísimo ¿qué? Cuidado. Entonces José tiene que viajar con María y lo más seguro es que este viaje no lo hicieron a pie. Lo hicieron en el lomo de un burro o en el lomo de un caballo. Sin embargo, muy incómodo porque María estaba a punto de dar a luz. Yo no sé usted cómo vivió su embarazo, las mujeres que ya han tenido hijos, pero yo le doy gracias a Dios porque a mi esposa en el embarazo no le dio náuseas, nunca le dieron antojos, bendito Dios, nunca le dio un mareo. Hasta la última noche cuando ella me dijo, ya siento que rompí fuente, que uno no entiende qué es eso, pero ya uno sabe que esa es la señal para salir corriendo de la casa. El embarazo fue maravilloso. María, me imagino yo, tuvo un embarazo maravilloso, pero ocurrió esto. Versículo 6. Ella estaba encinta. Ahora, ellos están en un lugar lejano. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días ¿de qué? Del alumbramiento. ¿Dónde estaban ellos? En Belén. Lejos de toda comodidad, lejos de su familia, lejos de todo. Y a ella le da por dar a luz allí. Versículo siguiente, versículo 7. Y aquí entramos en materia con el título de hoy, que se llama El pesebre. Y dio a luz a su hijo primogénito. Hay que prestarle mucha atención a las palabras. ¿El hijo qué? Primogénito. Cuando dice primogénito, es el primero de qué? De varios, ¿correcto? Yo soy primogénito, yo tengo una hermana menor. Yo fui primogénito. Ahora, la Biblia no está diciendo que fue el hijo ¿qué? Unigénito. Muy diferente es cuando dice unigénito es único, primogénito es ¿qué? El primero. Y lo envolvió ¿en qué? En pañales y lo acostó, subraya esta palabra, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien. Si me lo permite, le quiero leer este pasaje en 3 versiones diferentes, que siempre es muy interesante uno comparar otras versiones de la Biblia. La versión Dios habla hoy, DHH, dice así, preste mucha atención. Allí nació su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo. ¿En dónde estaban ellos? En un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. La versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: al nacer su hijo primogénito, lo envolvió en retazos de tela y lo acostó en un pesebre dentro de la casa, porque no había ningún lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. La versión TLA dice: su primer hijo, como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron, subraye esto,
en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ok. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una mujer encinta es dar a luz en la calle, ¿correcto? De hecho, yo no sé si usted sabe este dato, pero aquí en Colombia, un embarazo, si la persona no tiene seguro, no tiene afiliación a nada de medicina, un embarazo, si es natural, vale menos, si es por cesárea, vale más. Un embarazo puede estar entre los 5, los 10, o de los 10 a los 20 millones de pesos, dependiendo el lugar y dependiendo la situación. Pero en países como Estados Unidos, la gente dice, yo quiero vivir en Estados Unidos. La salud en Estados Unidos es otro cuento. Y en Estados Unidos una persona, de hecho tenemos una pastora amiga que le contaba a mi esposa, ella dio a luz en Estados Unidos y el parto en Estados Unidos le costaba $55,000. Si usted multiplica $55,000 por 4, entonces se va a dar cuenta que la suma es una cantidad de millones y millones de pesos inalcanzable. Estados Unidos es uno de los lugares más caros para dar a luz. Ahora, José viene con María y si yo hubiese sido José, yo diría, Dios tiene todo cuadrado. Escúcheme esto. A veces pensamos que la vida con Dios es una vida donde todo me va a salir bien. Pensamos que la vida con Dios es una vida sin problemas. Pensamos que si yo estoy caminando con el Señor, no tiene por qué ocurrirme nada negativo. Escúcheme, esto no es así en la Biblia. José está con María. Llegan a un lugar que se llama un mesón. ¿Qué era un mesón? Un hostal. Como había venido muchísima gente a ser censada a Belén, le dijeron a José, no hay habitación para usted. No sé si usted alguna vez se ha ido de vacaciones y en el hotel le dijeron, lo sentimos, no hay reserva. Su reserva fue cancelada. Le bajamos la reserva. ¿Qué hace usted? Imagínese. ¿Qué hace usted? Una vez fuimos a San Andrés y llegamos a San Andrés a las 11:30 de la mañana. No sé por qué no fuimos tan temprano. Y usted sabe que el check-in en todo hotel se hace de las 3 de la tarde para arriba. El niño estaba de meses, tenía fiebre. Y cuando llegamos al hotel nos dijeron, lo sentimos, si quiere le guardamos las maletas, pero hasta después de las 3, mejor dicho, a las 4, no le asignamos una habitación. Señora, pero es que ¿qué vamos a hacer? San Andrés al mediodía se cierra. No, lo sentimos muchísimo, no hay habitaciones, hay que esperar que el huésped salga, que se haga aseo, por ahí más o menos 4 de la tarde vuelvan. Me puse a pensar, ¿yo qué hago en San Andrés? Gloria a Dios, llamé a un amigo, ayúdame a conseguir por favor una habitación acá en San Andrés. Me ayudó a ir a un hotel y pasar la tarde y llegar al hotel por la noche con mi esposa y con mi hijo que estaba maluco el niño en ese momento. José no tenía otra opción, así que a José le plantean esto: si usted quiere, allá atrás, detrás de la casa, hay un establo. Si usted quiere, allí pueden pasar ¿cómo? La noche. Imagínese esto para el pobre José. No solo tuvo que ayudar a atender el parto. Hay esposas modernas que le dicen a sus maridos, amor, cuando yo dé a luz, hoy está de moda, ¿no? Ay, tú vas a estar allí, yo quiero que tú veas. Yo no soy de eso, yo quedaría traumatizado para toda mi vida. Yo no podría superar las imágenes. Eso se utiliza hoy en día. Imagínese José, no había una partera, no había una camilla, no había un anestesiólogo, no había un obstetra, no había un médico general. A José le tocó ¿cómo? Solo. Y en medio de todo eso, dice que cuando el niño nace, lo envuelven en tela, porque así eran los pañales de antes, y lo acuestan en un pesebre. ¿Qué es un pesebre en realidad? El pesebre no es la montañita llena de casas. El pesebre es el establo donde comían ¿qué? Los animales. Permítame decirle algo. ¿Sabe? A veces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué ocurrió esto? Yo le voy a contar algo que es realmente poderoso. Cuando yo me caí y me fracturé la rodilla, yo estaba ahí en el piso y yo decía, aquí no me queda otra sino reírme. Con tantas cosas que tengo por hacer, no me queda otra sino reírme. Yo estaba ahí y yo dije, este dolor no es un dolor normal. Yo estoy seguro que a mí ese dolor me tomó de repente. Uno pensaría, no hubiera ido a la iglesia, no me hubiera subido en la silla. No, mire hermano, eso tenía que pasar, escúcheme. Hay cosas que tienen que pasar
y aunque no son muy agradables, a Dios nada lo toma, ¿por qué? Por sorpresa. ¿Cuánto tiempo había preparado Dios el parto y el alumbramiento de María? Se lo voy a demostrar bíblicamente. No fue que Dios dijo, ay, están en Belén, ¿qué hago? Ay, no hay dónde hospedarlos. No, todo estuvo fríamente calculado. ¿Por quién? Por Dios. Porque le voy a decir algo poderoso en Navidad. Aún en medio de la adversidad podemos ver la gloria del Señor. Aún en medio del problema, en medio de la escasez, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios está operando algo. ¿En dónde? En mi vida. Permítame leerle Mateo capítulo 1. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1 y vamos a ver cuánto tiempo Dios tuvo para planear este parto como mínimo. Mateo capítulo 1, versículo 1. Cuando usted encuentra en la Biblia la genealogía, es muy interesante leer lo que la Biblia me está diciendo. ¿Qué es la genealogía? ¿De dónde viene alguien? Lea conmigo, por favor. Y aquí en esta genealogía usted va a encontrar esto muy interesante. Desde Abraham, el padre de la fe, hasta David, van a pasar 14 generaciones. ¿Cuántas? 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, el Señor, 14 generaciones. Si usted suma, se va a dar cuenta que son 42 generaciones. Antiguamente la gente vivía más de 100 años. Más de 100 años. Pero si redondeamos 42 generaciones por 100, me da 4.200 años. Antes Dios ya sabía que Jesús iba a nacer a través de la genealogía de ¿quién? De José. Dice libro de la genealogía de Jesucristo. En estos nombres que usted va a leer a continuación, va a encontrar nombres conocidos y desconocidos. De hecho, hay un gran almacén de ropa que se llama Zara con Z. Lo va a encontrar allí, que lo vimos con mi esposa en Milán. Allá hay Zara y en muchas partes del mundo. Y de hecho, voy a hacer la cuña. Esta camiseta que yo tengo es marca Salatiel. Ahí está Juliet, que trabaja en Salatiel. Salatiel es un nombre de la genealogía de ¿quién? De Jesús. Está en la Biblia. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. 3. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón, Naasón a Salmón. Qué bonito nombre, Salmón. Salmón, venga. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, Obed a Isa. Tome nota si no tiene nombres para sus hijos. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Ya vamos llegando. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Sigamos. De la manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas son? 14. Bueno, a mí no me sirve para nada. Sí me sirve. ¿Por qué? Porque si Dios tuvo 4.200 años, ¿por qué Dios escogió un pesebre, hermano? Muéstrame la imagen de un palacio. Si yo hubiese sido Dios, yo pongo a mi hijo a nacer en un palacio. Hay de palacios a palacios.
Hay palacios que tienen hasta más de 1000, 2000 habitaciones. Si Dios fuera como nosotros, Jesús, el Señor, su Hijo, no hubiese nacido en un pesebre, sino ¿en dónde? En un palacio. Muéstrame el otro, por favor. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Puso a su Hijo ¿en dónde? En un pesebre. Yo le quiero pedir un grande favor a usted. Si esta Navidad te tocó como a José y a María en un pesebre, no te amargue la vida, escúchame. Si de aquí tienes que salir a dormir en una humilde habitación, con una cama metálica, si las paredes son de madera, escúchame, si el piso es en tierra, escúchame, yo quiero decirte que aún en medio de eso podrás tener la mejor de las Navidades si entiendes que aún en medio de la escasez Dios puede obrar a mi favor. Escúchame esto. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué Dios escoge un pesebre? Le voy a contar esto. El nivel más bajo para nacer un ser humano fue un establo. O sea, Dios dijo, ¿dónde lo pongo a nacer? No nació en un hotel, no nació en una posada, no nació en un mesón, no nació en un lugar que él pudiera tener comodidad, tener una cama, tener un baño. Nació en medio de animales. Hay una razón bíblica para esto. La primera razón, escríbala por favor allí. El Señor lo hizo nacer a su Hijo en medio de la humildad. Nacer en un pesebre significa ¿qué? Humildad. ¿Qué es Navidad? ¿Navidad es estrenar? No. ¿Cuánta gente se amarga porque no va a estrenar? Hermano, no se amargue. Si tienes que estrenar, bueno. Si no tienes que estrenar, ¿qué? También, escúchame, Navidad no es altivez. Navidad es ¿qué? Humildad. Podría haber pensado José, ¿por qué un pesebre? Ahora escúcheme esto. En ese pesebre los pastores fueron avisados y llegaron hasta allí. Escúcheme. No había quien les impidiera llegar. No había puertas, no había soldados, no había guardia. ¿Qué significa el pesebre? Hay un acceso para todo aquel que sea humilde a Dios. Escúcheme esto. Si usted es humilde, ¿va a acceder a quién? A Dios. Dios es el Dios que se les apareció primero a quienes, a los humildes. Muéstrame por favor, Juan David, una imagen de la fallecida reina Isabel II. Esta señora fue reina. Y le voy a contar 8 cosas que la gente no podía hacer cuando llegaba donde la reina. Primera cosa que muchos pierden el año aquí, la impuntualidad. Los ingleses tienen una fama de ser puntuales en todo el mundo. Escúcheme, ¿sabe qué es puntualidad? Puntualidad para un inglés, llegar 15 minutos antes de la cita. Pero aquí en Colombia 15 minutos, ya voy en camino, no te veo y apenas está saliendo de la casa, apenas va a pedir el Uber, apenas se va a maquillar. Si usted tenía una cita con esta señora y usted no estaba por lo menos una hora antes, no podías tener la cita con ella, porque los ingleses son muy puntuales. La segunda cosa que no se podía hacer con doña Isabel II era tocarla. Es prohibido tocar a la realeza, no se puede tocar, porque desde la antigüedad se considera que la realeza allá en Londres, en el Reino Unido, es gente que viene de parte de Dios y se consideran como gente fuera de lo normal. A ella no se le puede poner la mano en el hombro, ni agarrarle la mano, nada. Escasamente un saludo de mano cordial con ella cuando se podía, porque no se podía abrazar. Tercera cosa que no se podía hacer cuando se presentaba donde la reina, llegar con las manos vacías. Nadie podía llegar sin un regalo. Cuarta cosa, cuando la reina llega, todo el mundo se pone en pie. Nadie se puede quedar sentado. Quinta cosa, cuando la reina llega hay que hacer una reverencia, o cuando la reina llegaba. Sexta cosa, hay un código de vestimenta para presentarse ante la reina. No era cualquier tipo de ropa. Séptimo, usted no podía hablarle a la reina sin que ella primero le hubiese hablado a usted. Para poder dirigirse a la reina primero tenía que ¿qué? Que hablarte, ponerte ella el tema. Octavo, nunca comer antes de ella.
Noveno, nunca referirse a la reina por su nombre de pila. Isabel, jamás. Chava, menos. O sea, la reina es ¿qué? La reina. Ahora escúcheme esto tan interesante. En el pesebre no había protocolo. En el pesebre no había un status quo, ¿no? No había él arriba y yo ¿cómo? Abajo. El Señor Dios Todopoderoso puso a nacer a su Hijo en el lugar más bajo para cualquier ser humano, para enseñarnos un principio de ¿qué? De humildad. De hecho, la profesión de José, ¿cuál es? Carpintero. Yo me imagino que cuando José aceptó la noticia de su hijo, yo pienso, no lo dice la Biblia, que José comenzó a hacer ¿qué? Una cuna. A mí me ocurrió algo muy lindo con el embarazo de mi hijo. En la habitación donde nosotros estábamos, yo comencé a pintarle un bosque en una pared. Comencé a pintarle un bosque en mis ratos libres, con árboles, con pájaros. La noche cuando terminé de pintar el mural en esa pared, esa fue la noche donde mi hijo nació. Exactica esa noche, terminé y esa noche Marcela y yo salimos para la clínica. José no le tenía una cuna de madera, José no le tenía una cama a su mujer, José no tenía nada, pero escúcheme, aún en medio de la nada, ellos no se amargaron ¿qué? La vida. ¿Cómo están los centros comerciales hoy? Así. Yo en esta época le cuento, no me aparezco en un centro, y menos ahora patequeso, me aparezco en un centro comercial ni a palo. Le voy a contar por qué. Porque la gente está con esa avidez comprando. La gente, ay, esta me llevó la blusa y tallas no hay, y se amargan y luego se ponen la blusa que no era la talla, quedan como un tamal, se enojan, estoy gorda, todo me queda mal. Si ve, hermanos, escúcheme, Navidad no es eso. Navidad es ¿qué? Humildad. Escúcheme, si tan solo el 24 tuvieras un buñuelito y un tintico, pero tu corazón está agradecido con el Señor, vas a pasar ¿qué? La mejor de ¿qué? El Hijo del Dios Todopoderoso nació en el peor lugar posible, y le voy a contar una razón bíblica poderosa para esto. Antes de decirle esto, le quiero decir algo muy interesante. Mira al que está a su lado, mírelo. Dígale, no se amargue la Navidad. Dígale. Ahora dígale esto, y no se la amargues a tu familia. Vuelva conmigo a Lucas, por favor, donde comenzamos, Lucas capítulo 2. Y mire lo que ocurre tan interesante en Lucas capítulo 2. Versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Este es el pasaje con el cual nosotros podemos decir que el Señor Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre están en invierno, y en invierno no se sacan las ovejas. Entonces habían 4 vigilias en la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Los pastores en la noche sacaban las ovejas cuando había verano. El Señor Jesús no nació en diciembre. Seguramente nació en agosto, seguramente nació en septiembre, no nació en diciembre. Pero el hecho relevante es que la humanidad tiene que reconocer que nació hace más de 2000 años. ¿Quién? El Salvador de esta humanidad en un humilde pesebre. Escúcheme esto. Tanto que la historia se habla antes y después de ¿qué? De Cristo. Le guste a los ateos o no les guste, la historia se partió en dos. Entonces los pastores estaban allí y se les apareció un ángel del Señor, versículo 8. Y dice el versículo 9: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Siga leyendo conmigo, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12.
Esto os servirá de señal, subráyelo. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿en dónde? ¿En una cuna de oro? ¿En un palacio lujoso? ¿En un castillo? Escúcheme, no y absolutamente ¿qué? No. ¿Quiénes fueron las primeras personas a las cuales se les anunció la salvación de Cristo? A la gente más más humilde. Yo le quiero decir esto, ¿sabe qué es Navidad? Humildad. ¿Sabe qué significa el pesebre? Humildad. Yo me imagino a María, perdóneme por ponerle el ejemplo tan explícito. María acaba de perder sangre. Yo no sé cómo hizo José para cortarle el ombligo umbilical como a todo niño. María debe estar débil. José debe estar pensando, ¿qué hago con mi mujer? Ella, su semblante, cuando yo fui a ver a Marcela después del nacimiento de mi hijo, parecía que le hubiera pasado un camión por encima. Pobrecita, o sea, gracias a Dios los hombres no sabemos qué es un parto, no lo aguantaríamos jamás. María estaba en su peor condición. ¿Qué quiere ella? Acostarse en una cama. No hay cama, escúcheme. Pero voy a contarte algo poderoso. Cuando entiendes, aprendes a disfrutar y entiendes que todo en la vida es pasajero, no te amargarás en el peor momento de tu vida. No te vas a amargar. El Señor tuvo más de 4000 años para preparar ese nacimiento. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Le otorgó al Señor Jesús el lugar más humilde donde cualquier ser humano pudo haber nacido. Y voy a terminar dándote la razón. ¿Por qué? ¿Y para qué este sacrificio? Segunda de Corintios 8:9, porque todo en la Biblia tiene un propósito. Segunda de Corintios 8:9. Búsquelo por favor. Si estás hoy pasando una situación económica difícil, agárrate de este pasaje. Si el dinero no te alcanza, agárrate de este pasaje. Si tu casa parece un pesebre, agárrate de este pasaje. ¿Sabe? A mí no me gustaban las navidades antes de ser cristiano. Yo tuve navidades muy pobres. En mi época, los que somos de mi época, la generación guayaba, en mi época el que no tenía para árbol de Navidad, se conseguían un chamizo y lo forraban de algodón y le ponían unas bolas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son guayaba? Levante la mano. De Memoral, muy bien. No sé, ¿qué? No, papá, usted es como por allá sandía. Y ese árbol lo enterraban en una matera con arena. Claudia me conoce. ¿Dónde está Claudia? Desde niño, Claudia me conoció desde bebé. ¿Sí o no, Claudia, que así era? Y a veces había tanta escasez que ese árbol de uno de verdad provocaba era prenderle candela. No habían bolas, era una rama seca, un poquito de, porque como el algodón era caro, ¿no? Y a mí las navidades no me gustaban, ¿sabe? Pero cuando Dios sanó mi corazón, yo entendí que Navidad no es lo material. Escúcheme. El mayor motivo para usted estar feliz en Navidad es que Dios, a través de poner a su hijo en un pesebre, te dio algo que se llama salvación y vida ¿qué? Eterna. Escúcheme. ¿Por qué la gente pone las luces desde octubre? Porque la gente quiere tener la sensación de la Navidad. Diciembre va a pasar, Navidad va a pasar, pero Jesús nunca va a pasar. Escúcheme, la salvación nunca va a pasar. Y cuando te sientas ahogado, te sientas en medio de un pesebre, te sientas acostando a tu hijo en un montón de paja, escúchame, te voy a decir esto: nada puede robarte el gozo de tu salvación. Mira hacia el cielo y reconoce que tienes algo que el dinero jamás podrá comprar: la sangre de Jesucristo en la cruz, que te hace salvo y te hace apto para que tú seas como salvo y eterno para siempre. Escúchame, eso es maravilloso. Cuando Gianmarco, Marcela y yo estábamos sirviéndole a Dios aquí en la iglesia, antes de que le sirviéramos al Señor teníamos un negocio y comencé con la iglesia y Dios me quebró el negocio para que yo aprendiera a depender de Él. Cuando Marcela quedó embarazada, nosotros no teníamos GPS. Y cuando Marcela orábamos para que ella quedara embarazada, y después de reírnos y abrazarnos y decir estamos embarazados, luego yo pensé, así pensamos los hombres, ¿no? Cuentas. Y ahora la EPS. Y yo me imaginé como José
Marcela pujando en el cuarto y yo, Marcela, puje. Y yo atendiéndole el parto, yo viendo por internet cómo hacer un alumbramiento. Luego pensé en los pañales. Luego dije, la mayoría de los niños toman leche y la leche clean, que al revés es milk, es costoso el tarro, y cuentas cuando Dios me regañó y me dijo, te estoy dando un hijo que no podías tener, ¿será que yo no lo puedo sustentar y sostener? Y desde ese preciso momento, nada, absolutamente nada le ha faltado a mi hijo, ni le faltará, porque ¿sabes una cosa? El Dios de los cielos que puso a María, a José y al niño en un pesebre, Él sabía que eso tenía que pasar. Escúchame, Él sabía que eso tenía que ocurrir. ¿Para qué? Para que tú seas bendecido. Escúchame, porque ya conocéis, dice la Biblia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, que por amor a ti, dice la Biblia, por amor a vosotros, se hizo ¿qué? Escúcheme, présteme atención. ¿Quién se hizo pobre? Él mismo. El Padre en el cielo le dijo, ¿estás de acuerdo? Él dijo, mira, yo me voy a autohumillar, porque hay un propósito. Dice la Biblia, siendo como, se hizo pobre siendo como. No es que era pobre y se hizo pobre, siendo rico, y esta es la causa. Primero, por amor. Segundo, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Para que oremos y vengan los memes y venga la cena. Amén. Escúcheme, si no puedes con la visita de los pastores en el pesebre cuando no hay nada, tampoco llegarán los magos con los presentes a tu vida. Escúchame, tampoco llegará el pecador que trabaja para ti, que posee los tesoros que vendrán de parte de ¿quién? De Dios a tu vida. Escúchame, la actitud en tu pesebre revelará qué hay en tu corazón y aplicará tu corazón. José no tenía ni idea que del oriente ya venía una caravana. La Biblia no dice que eran 3, no dice cuántos, no dice que eran Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso es mentira, pero la Biblia sí describe los presentes: incienso, mirra y oro. No todo es un pesebre. Escúchame, esta estación de tu vida pasará a una mejor estación cuando disfrutas tu Navidad. ¿En dónde? En el pesebre. Así que yo le invito a ustedes que pueden, y yo no puedo por ahora, pónganse en pie y vamos a orar, por favor. ¿Qué tal si cierra los ojos un momento allí? Y si usted tiene su familia, agárrelo ahí, abrace a su esposa, a su mamá. Si está solo, hágase con alguien que haya venido solo también. Navidad no es cuánto tenemos ni cuánto gastamos. Navidad es ser humildes. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios, hoy te suplicamos que nos perdones si hemos renegado en esta Navidad o en Navidades pasadas, pensando que Navidad es consumismo, pensando que Navidad es materialismo. Hay gente que la invitaron a una reunión familiar en esta época y dice, no voy a ir porque no tengo ropa nueva que mostrar. Hay gente que se amarga la vida por lo que no es. Ni José ni María sabían que les tocaría estar en un establo, pero el Dios Todopoderoso, Dios Padre y Jesús, el Verbo desde la eternidad, ya sabían que esto ocurriría. A José le dijeron, no hay espacio en el mesón para ti y para tu mujer. Lo sentimos, pero si quieres, allá atrás hay un establo donde están los animales de los viajeros. Si quieres, allá en medio del estiércol de los animales, en medio del olor a caballo, a burro, en medio de la paja, es una enramada con techo, seguramente entrará algo de frío. Allá puede nacer tu hijo.
Cuando yo veo el nacimiento de Jesús en un pesebre, me habla de la naturaleza del Dios al cual sirvo, un Dios humilde. Por eso la palabra dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de alguien caer le precede la arrogancia. Por eso la Biblia dice que Dios al soberbio lo mira de lejos, lo resiste. Pero Dios da gracia al humilde. Señor, quiero que mi corazón sea como un pesebre humilde, sea muy sencillo, para que si Jesús no ha nacido en mí, pueda nacer en Él y cambiar mi vida para siempre. Escogiste el lugar más bajo para que naciera tu Hijo, el más bajo de todos. Pero había un propósito y lo hay. Dice la palabra que por amor Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que en esa pobreza yo alcance también la riqueza y la bendición. El Señor Jesús nació pobre y murió pobre. Tan pobre murió que la Biblia dice que un hombre llamado José de Arimatea prestó la tumba donde el Señor fue sepultado. No había una tumba, no había un plan funerario, no había nada. Lo diste todo, Señor. Desde el punto y hora de tu nacimiento hasta la cruz y la muerte, lo diste todo. Así que yo hoy renuncio a amargarme la vida porque no tengo. Si no tengo hoy, tal vez si tú lo quieres, el otro diciembre mi situación puede ser diferente. Pero ayúdame a irme de este lugar, Señor, con una sonrisa no en mi boca, sino en mi corazón, de gratitud y de humildad, y decirte, Señor, gracias porque tengo dónde llegar, porque hay alguien que me espera. Y el 24 conmemorar que en un pesebre José, María y el niño fueron felices. No había una guardia real que impidió la entrada de unos pobres pastores. No habían puertas de palacio cerradas. El lugar estaba despejado y era de fácil acceso para los humildes. Ayúdame a ser humilde, Señor, para poder acercarme a ti. ¿Qué tal si le adoras al Señor con esta canción allí donde estás?